Les pido que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 18. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Oremos. Señor de los cielos, venimos ante ti porque queremos que tú abras nuestro entendimiento, nos ayudes a prestar atención, nos ayudes a recibir tu palabra con un espíritu enseñable. Que al recibirla tomemos decisiones, resoluciones y confesión delante de ti para que tú nos ayudes a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, te lo pedimos en su nombre. Amén. Una de las marcas distintivas de una verdadera vida cristiana es el perdonar y el ser perdonados. Esta es una de las maneras principales en las que tratamos con nuestras ofensas mutuas. Pablo, exhortando a los corintios a restaurar a un hermano que había cometido un pecado sumamente vergonzoso, que aún entre los impíos no era común lo que ese hombre, miembro de aquella iglesia, llegó a hacer. Exhorta a los corintios en 2 Corintios 2:7 con estas palabras: así que por el contrario vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza. En Colosenses 3:3 exhorta a los colosenses con estas palabras: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora bien, algo que todos nosotros sabemos por experiencia es que no es fácil perdonar. No es fácil perdonar. En el texto que leímos al principio, encontramos a Pedro debatiendo en su mente sobre el tema del perdón y la frecuencia con la cual él debía perdonar a aquellos que lo ofendían. Unos versículos antes, en el versículo 15, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. El Señor sigue abundando sobre el tema y les da otras enseñanzas también que tienen que ver con la iglesia local. Y Pedro, quien se ve que se queda pensando en lo que el Señor ha dicho en el versículo 15, sobre cuando el hermano peca contra él o contra uno, se acerca al Señor, dice el texto, versículo 21, lo cual quizás da a entender que él se acercó al Señor en privado para hacerle esta pregunta en privado, y le dice en el versículo 21, como ya leímos: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y hermanos, les confieso que desde la primera vez que me acuerdo haber leído este pasaje en el principio de mi conversión, como que me hacía sonreír cuando yo lo leía. Y es porque me he dicho, me decía, y quizás me pasa cuando lo leo todavía: ¿y cómo se le va a ocurrir a Pedro que uno puede perdonar solo un número limitado de veces y ya no más? ¿Cómo se le ocurre a Pedro preguntarle al Señor que si uno solamente debe perdonar a alguien 7 veces? Es un poco extraña la pregunta de él, ¿verdad? Hay gente que se ríe cuando lee de Pedro diciendo eso. Y no dice que falta de misericordia era Pedro, ¿verdad? Que duro era el hombre, que le era tan difícil perdonar que hasta quería limitar su perdón. Y claro, hermanos, es muy fácil condenar al pobre Pedro en este sentido, pero sabemos en verdad lo que es perdonar y lo que quiere decir perdonar según las Escrituras. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana lo difícil que es perdonar. Lo difícil que es perdonar. Vamos a analizar brevemente esa realidad que tú y yo conocemos ya por experiencia. ¿Se dieron cuenta que el Señor no se ríe cuando Pedro le hace la pregunta?
o por lo menos no da a entender por su respuesta que la pregunta de Pedro no tenía importancia, no tenía peso. Él lo toma bien en serio. Porque él entendía por qué Pedro le estaba haciendo la pregunta. Él estaba siendo transparente y hace una pregunta con la cual reconoce con humildad que el perdonar le resultaba difícil. Pero a veces tú y yo no queremos reconocerlo. Pero Pedro lo reconocía. Supongamos por un momento, solo para ilustrarte esto que estamos hablando, que tu esposo, mi hermana en Cristo, tu esposo te ha prometido que hará todo lo posible por prestar más atención a los detallitos a los cuales tú le das importancia. Bueno, pasan 3 meses después de ese compromiso, esa resolución o promesa que él te ha hecho a ti de ser más cuidadoso al respecto. Pasan 3 meses y al hombre se le olvida tu cumpleaños. Otra vez, porque ya había pasado antes. Te pide perdón y tú con cierta dificultad le perdonas. Con cierta dificultad porque ya había pasado antes y ya lo habías perdonado antes por eso mismo. Pero el hombre, con tal de compensar por su falta y por demostrarte que él ha cambiado, te dice que de aquí a 5 días, el viernes, mi amor, te voy a sacar a cenar. Prepárate ya, hazte la reservación que saldremos a cenar para celebrar tu cumpleaños. Tú haces la reservación para las 7:30 en ese restaurante que te han dicho es muy bueno, muy bonito, muy romántico. Pero llegan las 6:30 y el hombre no aparece. Dan las 6:47 y tú llamas por teléfono, el hombre ni te responde, inmediatamente va al mensaje de voz, mandas texto, nada. A las 7:40, 7:30 la reservación, a las 7 la reservación, perdón. A las 7:40 llama el hombre y dice, mi amor, espérame afuera que vengo llegando. Afuera con el coat puesto y todo, que desde que llegue nos montamos y te va, y nos vamos para el restaurante. Llega el hombre, llega tu esposo, te montas en el carro, te halaga por lo hermosa que luces y empieza a manejar. Y ni te ha pedido perdón por haber llegado tan tarde. Le hablas de lo ocurrido, lo confrontas con la situación y ahí te pide perdón. Y aunque te cuesta de nuevo, lo vuelves a perdonar. Hermano, en esta ilustración que te acabo de dar, que puede suceder de diferentes maneras, pero cosas así suceden, presenté 2 ofensas. No son 7. 2, y mira qué duro es. ¿Por qué nos extrañamos cuando Pedro entonces pregunta hasta 7 veces? Porque solamente 2 y a veces solamente 1 es duro. Perdonar es duro. Perdonar 7 veces por la misma ofensa es mucho más duro todavía. Imagínate 70 veces 7. Lo fácil y lo natural para ti y para mí es el resentimiento, es la amargura. Pues como podemos ver, la pregunta de Pedro es muy válida. No te rías cuando la leas de nuevo. Lo difícil que es perdonar se puede ver también, hermanos, en los muy pocos ejemplos de personas perdonando a otras que encontramos en la Biblia. Encontramos ejemplos de valentía, muchos. Muchos ejemplos de diligencia, muchos ejemplos de devoción a Dios, muchos ejemplos de humildad, de amor sacrificial, de paciencia, de compasión. Pero ejemplos de perdonar uno a otro son muy pocos en la misma Escritura. En 2 de Samuel 16, no tienen que buscarlo, David parece mostrar un espíritu perdonador para con Simei, porque cuando éste le lanza maldiciones e insultos a David mientras David pasa con sus hombres, y si mal no recuerdo le lanza piedra también, los hombres de David quieren acabar con este hombre por su falta de respeto. Y David dice que no, que lo dejen, que quizás el Señor le ha dicho a Simei que lo haga. Lo perdona.
Es más, en 2 de Samuel, capítulo 19, cuando David vuelve a asumir el trono, vuelve a perdonar a Simei. Simei vuelve al panorama. David lo deja tranquilo. Pero si van conmigo a 2 de Reyes, por favor, 2 de Reyes, capítulo 2, van a notar algo diferente en cuanto a la actitud de David con Simei. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, voy a leer. Si por alguna razón todavía no has encontrado el texto, mejor escúchalo para que puedas seguirnos a todos y te sea de beneficio. Segundo de Reyes 2, versículos 8 y 9. Ya David está por morir. He aquí, dirigiéndose a Salomón, a su hijo, antes de morir. Y he aquí, está contigo Simei, hijo de Gera, benjamita, de Baurim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor, diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio, sabrás lo que debes hacer con él, y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Déjalo que me maldiga. Sonaba como que David lo había perdonado a ese hombre. Hermanos, esto nos dice que David realmente no había perdonado a Simei, sino lo único que había hecho era retrasar su castigo. Las acciones de David nos recuerdan el hecho de que hay personas que otorgan perdón, pero solo en palabras, no de corazón. El perdonar a alguien no consiste en una mera absolución momentánea, te perdono, o como algunos dicen, no problem. Es decir, no consiste en tan solo decirle al que nos ofendió, te perdono. El perdonar consiste más bien, oigan bien, en una actitud perdonadora, en un espíritu perdonador que después del decir te perdono se manifiesta a través de la manera en que yo trato al que me ofendió. Tengan eso en cuenta para el resto del estudio en esta mañana. Una actitud perdonadora. El perdón no es una palabrita. El perdón no es una fórmula mágica. El perdón no son 2 palabras, te perdono y todo se resuelve. Esto es aquí que se resuelve. Es aquí adentro en el corazón. Y se muestra por nuestra actitud. Lo difícil que es perdonar. En segundo lugar, las características de un espíritu perdonador. ¿Cómo luce una actitud perdonadora? Para yo saber y tú saber realmente en qué se ve que yo realmente he perdonado. Esta actitud podemos verla claramente ilustrada en los pocos ejemplos que tenemos en las Escrituras de personas que han perdonado a otras. Pocos ejemplos donde muestran ese espíritu perdonador. Y algunas de las características de un espíritu perdonador son, por un lado, paciencia para con aquel que nos ha ofendido. Mostrarnos paciente para con aquel que nos ha ofendido. Una paciencia tal que nos lleva a esperar que esa persona madure, que esa persona crezca, que esa persona mejore en esa área que nos está causando mal u ofensa a nosotros. En paciencia le hemos perdonado y en paciencia esperamos que esa persona mejore. Y esperamos, como la Escritura dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo espera. Ese amor nuestro esperará lo mejor de esa persona, esperará que esa persona crezca y mejore. Otra característica del tener un espíritu perdonador es perseverancia en hacer el bien al ofensor. No solamente esperamos en el Señor que esa persona crezca y mejore, le seguimos mostrando y haciendo bien a pesar de la ofensa que cometió contra nosotros, porque ya nosotros lo perdonamos. Obviamente, aun si no nos hubiera pedido perdón, hay personas que no podemos decir la hemos perdonado por el hecho de que no nos han pedido perdón, pero aún así debe haber en nosotros una disposición perdonadora,
un deseo sincero y profundo de que esa persona venga a pedirnos perdón porque estamos dispuestos a otorgarle el perdón y cancelar la deuda. Pero mientras esa persona no nos pide perdón o después de habernos pedido perdón, mostramos nuestro espíritu perdonador por la manera en que perseveramos en hacerle, continuar haciéndole el bien a esa persona que nos hizo mal. Por otro lado, énfasis en lo bueno del carácter del ofensor. Cuando tú estás enojado contra alguien que te ha ofendido y especialmente que no te ha pedido perdón, nota que lo que más te vendrá a tu mente será lo negativo de esa persona. Fíjate que lo que va a salir de tus labios sobre esa persona generalmente es enfatizar lo malo de esa persona, especialmente el que se haya atrevido a ofenderte a ti. No, pero cuando hay un espíritu perdonador, tú enfatizarás lo bueno. Tú enfatizarás aquellas áreas del carácter de esa persona donde es un ejemplo aún para ti, a pesar de que tú y él no tienen la relación que antes tenían por esa ofensa, o perdonada o no perdonada. Y mucho más si lo has perdonado, enfatiza lo bueno. Y una de las cosas buenas que debe enfatizar de esa persona, ¿sabe cuál es? Aunque te ofendió, el hecho de que haya venido a pedirte perdón, cuando tú mismo sabes lo mucho que a ti te cuesta humillarte y pedir perdón. Otro aspecto de un espíritu perdonador es cuando uno es ofendido, nuestra primera reacción no va a ser protegernos a nosotros mismos, porque hay un espíritu perdonador. Esa persona quiere concederle el perdón al que ha venido con un corazón contrito, afligido, a pedirnos perdón. Esa persona viene cargando con ese peso encima, quizás por semanas o meses, y no había venido a pedirte perdón por lo que había hecho. Estaba agobiada y sufriendo, pero ahora viene a pedirte perdón, o te ha ofendido. Lo principal para ti no es protegerte a ti mismo. Lo principal para ti es honrar a tu Señor al tú procurar restaurar esa relación. El de un espíritu perdonador no paga mal por mal. Me hizo él, ahora le hago yo. No, eso no es un espíritu perdonador. El espíritu perdonador paga bien por mal, como el Señor Jesucristo. El de espíritu perdonador no se encierra en sí mismo. No se encierra en sí mismo, en su enojo y en su amargura y no quiere perdonar. El espíritu perdonador está dispuesto siempre a otorgar el perdón. El espíritu perdonador, y una de las cosas más importantes es esta: cuando perdona, olvida. Cuando perdona, olvida. ¿Tú quieres saber si en verdad tú has perdonado a alguien? Tomamos esta iglesia. ¿Tú quieres saber si tú en verdad, de corazón y con un espíritu perdonador, has perdonado a un hermano aquí que te ha ofendido? La próxima vez que tú mires a ese hermano, dime o pregúntate a ti mismo si lo primero que vino a tu mente fue lo que él te hizo aquella vez. Si eso es lo que primero que te viene a tu mente cuando tú ves al hermano tal o oyes su nombre, tú no has perdonado a esa persona. Porque el que perdona olvida. No olvida en el sentido de que jamás habrá en ningún rincón de esta masa cerebral en su memoria ni lo mínimo, ni el mínimo vestigio del suceso anterior que pasó. Eso va a estar ahí, pero va a estar ahí como una deuda cancelada. Va a estar ahí como algo que ya se perdonó, algo que no debe traerse de nuevo a colación, algo que yo no puedo tener en contra de ese hermano. Ese es mi hermano, no el que me ofendió, ese es mi hermano, el que Cristo me dio. Ese es mi hermano a quien yo he perdonado, ese es mi hermano con el cual yo tengo comunión en Cristo, y yo no quiero que nada se interponga entre nosotros. El que perdona olvida. Pero para ver esto en acción, veamos algunos ejemplos bíblicos de lo que es tener un espíritu perdonador. Y empecemos con el ejemplo de José, el clásico ejemplo de José. Para esto vayan conmigo a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Cuando lo encuentren, mantengan su dedo ahí hasta que les diga dónde vamos a leer. José fue objeto de una gran ofensa personal.
No fue que a su papá se le olvidó un compromiso que hizo con él. No fue que un hermano de él tropezó con él y ni le pidió perdón. Estamos hablando de una gran ofensa personal. Como fruto de la envidia, los celos y el odio de sus hermanos, estos lo venden a él. Y después de muchos años de sufrimiento y dificultades, incluyendo encarcelamiento, que le sobrevienen a este siervo del Señor como fruto de sus hermanos haberse confabulado en contra de él, José muestra el poder de la gracia de Dios en su corazón cuando se encuentra de nuevo, después de tanto tiempo, con sus hermanos, cuya ofensa todavía no había sido perdonada, quienes todavía tenían algo pendiente con él, y él definitivamente algo, ¿verdad?, que sabía en ellos le habían ofendido. Oigan las palabras de José cuando sus hermanos ya están dando a conocer que tenían miedo por lo que José fuera a hacerle a ellos por la gran ofensa que habían cometido contra él. Miren el versículo 19 al 21. Él les dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Tu esposa te ofende, respondiéndote de una manera que tú no esperaras que te respondiera. Tú le hablas cariñosamente. A ti no te metieron en un foso. Tú no pasaste por todas las dificultades que este hombre pasó. Pero he aquí en acción un espíritu perdonador. Los consoló y les habló cariñosamente. Él les perdonó de corazón, hermanos, y fue evidente al ver la manera en que los trató. En el trato de él para con ellos estaba claro que este hombre los había perdonado ya, y hace tiempo. Veamos ahora el ejemplo de Esteban. El ejemplo de Esteban. Este siervo del Señor exhibe un espíritu perdonador en medio de circunstancias que a cualquiera le llevarían a maldecir a sus ofensores. Después de predicarle fielmente a un grupo de judíos, estos toman piedras y arremeten contra él, le entran a pedradas. Y las siguientes fueron las palabras de este gran hombre de Dios mientras lo estaban apedreando. Oigan. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió o murió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A ti alguna vez te han tirado piedras? ¿Alguna vez te han tirado piedras? Ella me habló cortante, que si alguna vez te han tirado piedras. Se le olvidó que era mi cumpleaños, hasta la gente en Facebook me felicitaron menos él, que si te han tirado piedras. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. A veces no estamos hablando ni de pecados, a veces estamos hablando de olvidos, a veces estamos hablando de inmadurez, a veces estamos hablando de cosas que se hacen a veces en ignorancia. ¿Y cómo reaccionamos? Esteban, sin embargo, estaba bien claro en cuanto a una realidad. El pecado de aquellos hombres era principalmente contra el Señor y no contra él. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Él no dice: yo no lo tomo en cuenta. Señor, es contra ti. Es contra ti principalmente que pecan, Señor. No les tome en cuenta ese pecado. Intercedo por ellos, aunque yo soy el objeto de su ira y de su odio. Y en vez de pedir al Señor que los castigue por su gran maldad, más bien pide misericordia. ¿Y quién ora de esa manera sino aquel que tiene un espíritu perdonador? Vemos ahora el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo. Y aquí vamos a dedicar mucho tiempo porque es un buen ejemplo.
El apóstol Pablo tuvo muchas oportunidades por el pecado de los otros contra él de mostrar un espíritu perdonador. Porque tantas personas y de diversas maneras llegaron a ofenderle. Y hermanos, Pablo aprovechó esas oportunidades para exhibir el carácter de Cristo. Cuando a pesar de ser ciudadano romano, las autoridades de la ciudad de Filipos lo golpean y lo encarcelan, Pablo no se hunde en su autolástima y en su amargura. Más bien fija su atención en glorificar al Señor y en hacer bien. Tanto así que cuando tiene la oportunidad de hacerle bien al carcelero de Filipos, él intercede para que él no se hiciera daño. Si Pablo fuera un hombre amargado por todo el maltrato que le dieron y seguro la manera en que aquel carcelero le trataba, hubiera dicho, que se mate, hombre, importa a mí. Esa no era la actitud de Pablo. Ese es su problema, como algunos reaccionan ante ciertas cosas. No, Pablo no era un hombre que guardaba rencor en su corazón. No solamente le evita que se mate, el hombre les predica esa alma y esa alma el Señor la salva. También cuando después de su viaje a Macedonia regresa a Jerusalén, ciertos hombres incitan a una multitud y prenden al apóstol Pablo. Y según lo que se nos dice en Hechos capítulo 21, después de que la multitud lo saca del templo arrastrado, le da golpes y lo amarran con cadenas. Después de todo eso, que Pablo está sangrando y adolorido, escuchen la palabra de Pablo, escuchen lo que él pide. Oigan, le dice a un hombre ahí, te suplico que me permitas hablar al pueblo, sangrando y adolorido. Que le permitan hablar a aquel grupo que lo ha apedreado, que le permitan hablar con esa multitud que lo ha arrastrado del templo, que lo han golpeado, que lo han dejado, quién sabe si casi hasta muerto. Cuando le conceden, dice aquí, cuando le conceden el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, lo cual debió haber sido doloroso para él, hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo diciendo, hermanos y padres. Ustedes oyeron la primera palabra que salen de la boca de este hombre sangrando después de recibir tantos golpes. Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. ¿Y de qué le habla? De lo muy bueno que él es, de lo tan malo que era y cómo Cristo lo salvó. De eso que le habla. Le da su testimonio de cómo el Señor tuvo misericordia de él. Ninguna palabra de insulto, ninguna amenaza, ningún tono de aspereza. Este es un espíritu perdonador, hermanos. Su meta era ganarse algunas almas allí, aquellas almas allí, y no vindicarse a sí mismo. Y según lo que se nos dice en Hechos 24, versículos 26 y 27, el gobernador Félix deja a Pablo preso por 2 años injustamente porque Pablo no le quiso soltar algo. Pablo no le quiso mojar la mano, como decimos. Pablo no le quiso dar dinerito como Félix esperaba. Y Félix lo deja ahí, se olvida de él, 2 años preso. Pero ¿qué hace Pablo? Se llena de amargura contra las autoridades romanas. No, hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Tú me preguntas. Porque desde allí fue que él escribió varias de sus epístolas, desde aquella celda o de aquel calabozo. Y no percibimos amargura en Pablo cuando habla de sus cadenas. Él se concentra en lo más importante, en glorificar a su Cristo. Él habla aún, manda saludos, de las casas del César os mandan saludos, con lo cual indica, se han convertido algunos aquí de los que amarran conmigo aquí para que los que me cuidan. Yo les he predicado y se han convertido, le están mandando saludos a ustedes, hermanos. Estaba predicando, mostrando el amor de Cristo. Él no estaba amargado allí en ese calabozo. Y tristemente hubo quienes se aprovecharon del encarcelamiento del apóstol para tristemente causarle dolor a este siervo de Dios. Pero de nuevo Pablo muestra una actitud perdonadora. Oigan sus palabras en Filipenses 1:15, que pronto estaremos estudiando en nuestro estudio de esta epístola.
Filipenses 1, 15 al 18, se pueden buscarlo. Filipenses capítulo 1, empiezo la lectura en el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, es decir, los que lo hacen por envidia y rivalidad, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pero señores, si ya me ven preso, no se conforman con eso. Quieren causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Amargarme contra ellos? Entonces, ¿qué dice él? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Su atención era Cristo y su gloria, señores. ¿Por qué nosotros nos ofendemos tanto a veces? Porque no nos preocupamos por la gloria de Cristo. Nos preocupamos por nuestra supuesta glorita. Me han ofendido mi gloria. Me han ignorado a mí. A mí me han ignorado. A mí me han faltado. La iglesia de los Gálatas le llegó a causar dolor al apóstol Pablo al haber abandonado tan prontamente lo que él con mucho amor y sacrificio les enseñó. Pero no hubo iglesia que le haya causado tanto dolor y tristeza al apóstol Pablo que los corintios. ¿Y qué hace Pablo? Los perdona y en vez de tomar represalia, procura ganárselos. Pero no para su beneficio personal, sino para el de ellos. Él hace todo lo posible por volver a ganar el afecto que ellos le tenían antes de ponerse a escuchar a aquellos que estaban difamando al apóstol. Algunos de ellos decían que Pablo y sus compañeros andaban según la carne. Pero escuchen la ternura con la cual Pablo se dirige a ellos en su segunda epístola. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados por vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños, y por implicación, como si fuera yo un padre. Vosotros también abrid de par en par vuestros corazones, porque yo he abierto el mío, abran ustedes el de ustedes. Sigamos fomentando esa relación que el Señor forjó entre nosotros. Por otro lado, podemos decir también que Pablo muestra un espíritu perdonador para con Marcos. ¿Se acuerdan de Marcos? El que lo abandonó a él y a Bernabé durante uno de sus viajes misioneros. Algo que Pablo tomó muy en serio, ustedes saben, al punto de llegar a un desacuerdo sumamente fuerte con Bernabé, cuando Bernabé quería traer de nuevo a Marcos con ellos como acompañante, lo cual causó que Pablo se fuera por un lado con Silas y Bernabé se fuera por otro con Marcos. Sin embargo, se ve que Pablo lo perdonó porque después de varios años, oigan a Pablo hablando a Timoteo en su segunda epístola, cuando ya sabemos que Pablo estaba bien avanzado en edad. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4:11 y dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo lo había perdonado ya. Pablo lo estaba usando a él. Este hombre seguro había crecido, pero si Pablo lo hubiera tenido en cuenta lo que él hizo al haberle abandonado, nunca hubiera querido ver a Marcos ni en pintura. Pues es bien evidente, hermanos, por estos pasajes que hemos visto, que Pablo era un hombre que no le guardaba rencor a aquellos que le ofendían. Él no solo escribió el capítulo del amor, 1 Corintios 13, que dice, entre otras cosas, el amor no tiene en cuenta el mal recibido. Él no solamente escribió eso, él vivía esas palabras.
Lo interesante es y lo impactante es ver el espíritu perdonador de Pablo en contraste al espíritu de odio y de venganza del señor Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso, ese hombre era malísimo. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y fue a pedir permiso que se le permitiera ir a Damasco a buscar cristianos allá, a meterlos presos, a acabar con ellos. Para aquellos que no saben, Saulo era el antiguo nombre de Pablo cuando él era un inconverso, y como inconverso él era un perseguidor de los cristianos. Oigan sus propias palabras, dando testimonio de cómo él era cuando él era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia. Oigan sus palabras. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. ¿Ustedes quieren saber si es verdad? Ve, pregúntale al sumo sacerdote. De cuando yo fui donde él a pedirle permiso para ir a coger a esa gente y arrastrarla y traerla presa. Pregúntale al concilio de los ancianos, ante quienes yo presenté mi causa. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Los odiaba. Y los odiaba sin ellos haberle hecho nada a él personalmente. Mira cuánto odio tiene este hombre. Se veía que Saulo no era una persona a quien le era fácil perdonar. Pero hermano, qué gran obra hizo el Señor con este hombre, ¿verdad? Dios puso en Saulo de Tarso el espíritu de aquel que oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El espíritu de Cristo. Por eso, aunque Pablo sentía los golpes de las ofensas que la gente cometía contra él no se volvía en contra de ellos, sino que veía todo aquello como una oportunidad para manifestar el amor y la compasión de Cristo. Ahora, ¿cómo pudo un hombre como Saulo de Tarso, tan lleno de odio y de amargura, cómo pudo un hombre así llegar a perdonar a los que lo ofendían con tanta liberalidad? Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la anatomía de un espíritu perdonador. Ya hemos visto lo difícil que es perdonar. Ya hemos visto las características de un espíritu perdonador, tanto mencionando algunas de ellas como viéndolas ejemplificadas en varios personajes de las Escrituras. Veamos ahora en tercer lugar la anatomía de un espíritu perdonador. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo pudo un hombre como Saulo de Tarso, tan lleno de odio y de amargura, llegar a perdonar a sus ofensores con tanta liberalidad? Es muy fácil responder a eso, y quizá ya ustedes respondieron, por el poder de la obra de Cristo en su corazón. Y yo diría, amén, hermano, así mismo es. Es verdad. Es muy fácil responder así. Sí, pero aquel que tiene verdaderamente un espíritu perdonador por obra del Señor, tiene algo impreso en su mente y su corazón, por lo que conoce de las Escrituras, por lo que conoce de la obra del Señor a su favor, que hace que brote de él una disposición para perdonar. Es decir, el que tiene una disposición para perdonar, por obra del Señor, tiene una perspectiva diferente a aquel que está sin Cristo. Él ve las cosas diferentes. Y eso en gran parte es lo que le ayuda también a tener ese espíritu perdonador. Y voy a usar a Pablo como ilustración de lo que quiero decir. Hermanos, Pablo aprendió a perdonar no en la escuela de Gamaliel. Pablo aprendió a perdonar del mismo Señor Jesucristo. ¿Ok? Y no a modo de instrucción académica, sino por experiencia propia. Él aprendió a tratar con sus ofensores viendo la manera en que el Cristo le había tratado a él cuando él era un rebelde, cuando él era un perseguidor de la iglesia. Aunque él no se daba cuenta, cuando él perseguía a la iglesia, él estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Él era un enemigo de Dios y de su gloriosa causa. Saulo de Tarso se había convertido en un obstáculo para el avance del Evangelio. ¿Qué hubiera ocurrido, hermanos,
si Jesús hubiera tratado a Saulo como él trataba a los cristianos. Él hubiera respirado amenazas contra Saulo. Él hubiera detenido a Saulo. Lo hubiera hecho arrestar en contra de su voluntad. O con tan solo desearlo, el Señor pudo haber parado la existencia de Pablo. Con tan solo desearlo. Saulo no lo tenía en cuenta, pero él estaba en las manos de aquel a quien perseguía. En Hechos 9, Jesús para a Saulo de golpe, pero no para hacerle daño, no para enviarlo al abismo eterno que él merecía, sino para convertirlo en su siervo y en su amigo. Le quitó la vista para detenerlo e impedir que siguiera en su empresa. Y tomó a este enemigo suyo y lo transformó tan radicalmente que hasta el nombre le cambió, para que fuera un constante recordatorio de que Cristo lo había transformado completamente. Pablo luego empieza a tratar a sus enemigos como Cristo lo había tratado a él. Y de igual manera tú y yo debemos hacer, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo te llama a perdonar a los demás, Él te llama a hacer algo que Él ya hizo contigo y que hace todos los días contigo. Él no te está llamando a hacer algo que Él no ha hecho ya. En otras palabras, el Señor exige y espera que tú perdones a los demás porque tú sabes en tu experiencia lo que es ser perdonado. Tú sabes por experiencia lo que es tener una deuda infinitamente más grande de lo que tú jamás ibas a poder pagar y que Dios te haya cancelado esa deuda por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Tú sabes lo que es eso por experiencia ya. ¿Y qué deuda hay que un ser humano tenga contra ti que se compare con la deuda infinita que tú tenías para con Dios? Dime, ¿qué ofensa hay tan grande que supere a la culpa tuya delante de Dios? En respuesta a lo que Él ha hecho contigo, Él ahora te manda a tú también perdonar las deudas que los demás tienen para contigo. Oye lo que dice la palabra: perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Ve cuál es el patrón? ¿Ves cuál es el patrón y lo que debe ser el incentivo principal al tú otorgar perdón? Lo que ya Cristo hizo contigo. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y quizás tú me digas, sí, pastor, pero es que hay personas que no merecen que uno las perdone. Es ahí, y una otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez ofenden a uno. Y a esa persona, ¿sabe lo que yo le hago ya? Yo he tenido que llegar a esa conclusión. A ese extremo, yo le aplico lo que la canción popular dice: too late to apologize. Demasiado tarde para disculparse. Entre paréntesis, ustedes ven, jóvenes, la filosofía que enseñan las canciones populares, entre ellas, it's too late to apologize, va en contra de lo que la Biblia enseña. Te está diciendo que hay ocasiones donde tú le puedes decir a alguien: ni vengas, que ya es demasiado tarde para yo perdonarte. Eso es del diablo, eso es del mundo. Abre los ojos. No te trajes esa filosofía, esas enseñanzas antibíblicas. Eso es lo que el mundo te va a enseñar. Cierro el paréntesis. Que hay personas que no merecen que tú las perdones. Porque eso es lo que tú estás diciendo. Te pregunto, ¿tú dices que hay personas que no merecen que tú las perdones? ¿Y es que acaso Dios te perdonó a ti porque tú lo merecías? Responde a eso. ¿Dios te perdonó a ti porque tú lo merecías? Sí, muchas veces es duro perdonar. Pero más duro fue lo que el Señor sufrió en la cruz para perdonarte a ti. Mi hermano, cuando te ofendan, mira a Cristo, no te mires a ti mismo. Mira a Cristo, no mires tus sentimientos. Mira a Cristo. Al cristiano que está agradecido al Señor por su amor perdonador y salvador, le será más fácil otorgar perdón. Porque él ha sido objeto del perdón del Señor. Y me atrevería a decir que para el cristiano debería ser un deleite otorgar lo que por gracia a él se le ha otorgado. Es más, tan serio toma el Señor el que nosotros hemos sido perdonados y que por eso debemos perdonar, que en Mateo 6:15 él dice: si no perdonáis a los hombres,
tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. El asunto del perdón no es algo para que se te ha dado a ti para que tú juegues con él. Y tú lo concedas según tú creas que quién es digno de ese perdón. ¿Cuántas veces me ha ofendido verte? 5. Vamos a darle un perdoncito ahí. 8. Nah. Que coja unos cuantos cursos y unas cosas y que vaya rehabilitación y que después venga. A ver si yo me digno a perdonarlo. No, el Señor dice, perdónalo, porque si tú no lo perdonas a Él, no te perdono yo a ti. Mira la presión que el Señor tiene que ponernos, porque Él sabe quiénes somos. ¿Te cuesta mucho perdonar, mi hermano? ¿O libremente otorgas lo que Cristo en gracia te ha otorgado a ti? Y tú puedes que me digas con toda sinceridad, bueno, pastor, tengo que serle sincero. A veces me cuesta perdonar. Especialmente si he percibido que me han ofendido con mala voluntad, con malicia, o con mucha frecuencia, y como que la persona no muestra realmente un corazón quebrantado y me suelta un sorry. Sorry. Ay, pastor, cómo me molesta eso, cuando me sueltan esa palabrita mágica, como si se resolviera todo con un mero sorry. Y sí es verdad que aquel que pide perdón tiene que venir con un corazón contrito y humillado. Tiene que haber sinceridad en esa confesión. Pero no estamos hablando del que pide perdón, estamos hablando de nosotros, de lo que tenemos que perdonar. Sí, pastor, me es duro. No es que nunca perdone, pero me cuesta mucho. Especialmente con mi esposo, especialmente con mi esposa. Y es claro, porque me pasa más con los seres queridos, con las personas que están más cerca de mí, con los que tengo más roce y a quienes debería amar más. Y a veces me cuesta olvidar lo que me han hecho. Yo lo he perdonado, sí, pero me cuesta olvidar lo que me han hecho. Como que se me quedan cicatrices. Cicatrices que se notan, se sienten. Esto me lleva al último punto. Algunas exhortaciones. ¿Te resulta demasiado difícil perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu hermano en Cristo, a tu pastor? Entonces te exhorto, en primer lugar, medita en cómo Cristo te perdonó a ti. Sientes la ofensa, estoy herido. Es un tiempo para meditar en lo que Cristo hizo al perdonarte a ti. Y es un tiempo para orar, clamar al Señor que te ayude. Medita en pasajes como el Salmo 103, Mateo 18. Recuerda tus años de rebeldía y desenfreno. Esos años en que de tu vida en los que poco te importaba lo que tú hacías, que si lo que tú hacías ofendía al Señor, ¿qué te importaba a ti lo que Él pensaba? ¿Cómo te jactabas de tus fornicaciones, de tus adulterios, de tus mentiras, de tus borracheras? ¿Tú te acuerdas? Más aún, piensa en la realidad de que aún después de que el Señor te ha salvado, tú sigues ofendiéndole y Él sigue perdonándote. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hijitos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre en los cielos. Él es el que perdona todas tus iniquidades, según el Salmo 103. Me ofendió otra vez mi esposo. Mejor en vez de abrir la boca y ofender tú también, y pecar así contra el Señor y ofender a tu esposo de vuelta o en respuesta, ponte a pensar, ¿cómo me perdonó el Señor a mí? Él es que perdona todas mis iniquidades. Óyelo de nuevo, el que perdona todas, no son pocas, tus iniquidades, de toda clase. Los pecados que cometes en ignorancia, te los perdona. Los pecados que tú cometes a sabiendas, te los perdona. Los pecados que cometes después de haber pasado cierto tiempo debatiendo con tu conciencia y con lo que conoces de la voluntad de Dios, también te perdona esos pecados. Los pecados que cometes como fruto de tus prejuicios contra la gente, también te los perdonas. Lo que cometes aunque viste la puerta de escape que el Señor te proveyó
y no saliste. ¡Ay, caí! El Señor te abrió la puerta, tú no la usaste. Te perdona esos pecados también. Todos esos pecados el Señor te los perdona. ¿Y qué hace Él con ellos? Oye, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Señor, tú los echaste tras tus espaldas, como si actuando como cuando un ser humano no quiere saber de algo y lo bota y ya los olvida. Así tú has hecho cuando me perdonaste, Señor. Tú te olvidaste de mis pecados. Tú no los tienes en contra mía. Eso se encuentra en Isaías 38:17. En Malaquías 7:19 dice, volverá a compadecerse de nosotros. ¿O sí? Después de tantas veces, volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojará a las profundidades del mar todos sus pecados. Así el Señor perdona. Así el Señor te perdona a ti todas tus iniquidades. ¿Te han ofendido? Medita en cómo Cristo te perdonó a ti. Medita en cómo Cristo te perdona a ti. En segundo lugar, medita en lo mucho que necesitas el perdón de Cristo. Esa persona necesita que tú la perdones porque te ofendió. Y tú necesitas del perdón de Cristo también. ¿Qué fuera de ti si Cristo no te perdonara? ¿Qué fuera de tu relación con Él si Él guardara rencor? Imagínese eso. Es a diario que necesitas su perdón y su misericordia. Y tú ni puedes imaginarte lo que fuera vivir un solo día sin el perdón del Señor o sin la esperanza de hallar perdón en Él. ¿Qué fuera de nosotros? Las palabras de la Biblia que dicen, pero en ti hay perdón, son una de las palabras más hermosas para el creyente. Pero en ti hay perdón. Señor, yo peco, yo me rebelo contra ti, yo a veces guardo mi pecado, pero en ti hay perdón. Qué bendito pero ese, ¿verdad? ¿Y sabes por qué son hermosas esas palabras? Por la bendición que es para ti saber y experimentar tal realidad en tu diario vivir. El Señor me perdonó. Bueno, cuando tú reconoces la realidad de que tú vives en constante necesidad del perdón del Señor, te das cuenta de que el que te ha ofendido y tú están en el mismo bote. Él tiene la necesidad de tu perdón, tú tienes la necesidad del perdón del Señor, ustedes están iguales. ¿Tienen problemas los dos? No lo mire a Él como un gran ofensor cuando tú sabes las ofensas tuyas al Señor. El Señor quiere que tú y yo le mostremos la misma misericordia que Él nos muestra a nosotros a diario. Que se la mostremos nosotros al que nos ha ofendido. En tercer lugar, ¿te es difícil perdonar? Piensa en las muchas personas que a menudo te perdonan a ti. Hoy tú no piensas en eso. Ah, qué lindo se ve cuando me ofendieron a mí. Y tú no ofendes. ¿Tú no ofendes? Piensa en cómo tu esposa te ha perdonado múltiples veces a lo largo de los años. O tu esposo a ti te ha perdonado, mi hermana. Y lo grande que es que hoy te sigue amando y no te guarda rencor. Ella ha soportado y perdonado tus asperezas, tu falta de consideración, y tú lo sabes, tu falta de amor, tu egoísmo, tus olvidos, tu insensibilidad, te la ha perdonado muchas veces. Y hermana, tu esposo te ha perdonado tus faltas contra él. Te ha perdonado las veces que tú lo has socavado delante de tus hijos. Te ha perdonado tu frialdad para con él. Te ha perdonado su falta de halago, su falta de cariño y su espíritu de queja. Y lo que más te impacta de ese ser amado es que no te saque en cara las veces que te ha tenido que perdonar por la misma ofensa, quizás hasta 70 veces 7 o más. No te lo saque en cara. Nuestros hijos también han sabido perdonarnos como padres a pesar de las tantas veces
que los hemos exasperado. Las veces que no hemos tenido en cuenta el que ellos sienten el dolor profundo que nuestras respuestas sarcásticas les causan. Pero muchas veces en su silencio se las han tragado y se han guardado todas esas ofensas, pero han aprendido a no tenerlas en contra tuya. Y no es cierto que la disposición perdonadora de estos seres queridos nuestros nos han ayudado a venir una y otra vez a pedirle perdón. Porque al perdonarnos en el pasado sabemos, yo estoy seguro que cuando yo venga delante de ella a pedirle perdón, me va a perdonar de nuevo. Y eso ha sido un incentivo. Y yo me pregunto, la razón por la cual algunos que te ofenden no se quieren acercar a ti, ¿no será porque notan que tú no tienes un espíritu perdonador? ¿No será que tú los espantas con tu amargura? ¿No será que ellos ni se atreven a acercarse porque saben que tú ni les querrás hablar? El amor y el perdón que otros nos demuestran debe ser de reprensión para nosotros. Debe ser también de incentivo para nosotros. De concederle también eso a los demás. Pero por último, compadécete del que te ha ofendido. ¿Cómo? Yo sé que lo menos natural para nosotros es mostrarle compasión a aquel que nos ha ofendido. Pero considera lo siguiente. Ciertamente es bien duro el que ofendan a uno 70 veces, ¿verdad? Eso es duro, el que nos ofendan tantas veces. Pero mucho peor es el que uno sea el que peque contra alguien 70 veces. Ponte en el lugar de esa persona tiene un problema grande y debemos tener compasión de esas personas. ¿En qué horrenda situación se encuentra esa alma delante de Dios? Qué duro debe ser la experiencia de ser esa clase de personas que se la pasan hiriendo a todo aquel con quien tienen relación. El que interactúa con ellos sale rayado, sale rajado, sale con una puñalada de alguna manera. Porque si no es una reacción de ira, si no es una palabra cortante o una expresión sarcástica, lo que sea, son personas difíciles de tratar. Compadécete de esa persona. Tiene un problema con Dios grandísimo esa persona. ¿Qué vida más horrible es la de aquel que le grita a su esposa? La de aquel que maltrata a sus hijos, la de aquel que aplasta a sus amistades, la de aquel que se burla de la desgracia ajena. Es un carácter feo. Cuando tú seas el objeto de la ofensa de tal persona, aplica las cosas que te he dicho y que medites, pero también ten compasión. Ese es un alma infeliz. Ese es un alma sin Cristo, lo más seguro. Ese es un alma amargada, que no conoce lo que dice el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado. Con razón vive así. Con razón reacciona así. Con razón ante el más mínimo comentario, sugerencia, reacciona. Con ira y amargura. Y empieza a acribillar con palabras aquel contra quien se enoja. Qué infeliz es aquel que se la pasa envidiando a los demás y acribillando su reputación porque en su envidia quiere destruirlo. Y lo peor es que tales personas no conocen el perdón de Cristo. Jamás han oído de sus labios las benditas y consoladoras palabras: tus pecados te han sido perdonados. Ellos no saben lo que es eso. No pueden dar lo que no tienen. La próxima vez que alguien peque contra ti, medita en estas realidades y si eres un verdadero creyente, verás cómo por obra del Espíritu de Dios, especialmente al tú considerar todas estas cosas desde una perspectiva cristocéntrica, eso es lo que he querido llevarte a ver, ¿qué hizo Cristo por mí? ¿Qué espera que Él haga que yo haga con los demás en base a lo que Él hizo por mí?
Cuando medites en estas realidades y veas estas cosas y veas a los ofensores desde una perspectiva cristocéntrica, con la ayuda del Señor se empezará a ablandar tu corazón para con aquel que te ofendió. Y lo verás desde otra perspectiva. Y esperamos que con la ayuda del Señor te concentres más en el honor de Cristo y su gloria, en lo que se está haciendo contra el Señor, en lo que esa persona está haciendo contra Dios, que con lo que hace contra ti. Como el apóstol Pablo. Y así como, y si como quiera no sientes deseo de perdonar, recuerda algo mucho más importante todavía, que el Señor te manda a perdonar. No consultes tus sentimientos, son engañosos, tu corazón es engañoso. Aunque no sientas el perdonar, el Señor te manda a perdonar. Y Él quiere que aquel a quien tú perdonaste sienta el alivio y el sosiego de percibir en ti un espíritu perdonador que le consuele y le anime. Porque mire, vivir con una persona rencorosa debe ser difícil. Que el Señor nos ayude a aplicar estas cosas. Y a ti, amigo, que estás sin Cristo, tú, aunque no lo entiendas, ni lo veas, andas y viviendo en contra de Cristo, como Saulo vivía persiguiendo al Señor. Cuando el Señor se le presentó y Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? El Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese Señor contra quien tú pecas directamente, contra quien tú pecas cuando deshonras a tus padres, contra quien tú pecas cuando ofendes a los demás, contra quien tú pecas cuando le gritas a tu mujer o cuando tu mujer eres insensible para con tu esposo y también le maltratas y le insultas y todo lo demás, contra el que tú principalmente pecas, el Señor es grande en misericordia. Y oye bien, está más dispuesto a perdonarte que lo que tú estás de pedirle perdón. Él es grande en misericordia. En Él hay perdón. Ven a Él para que hayas el perdón de tus pecados y puedas y conozcas la libertad de perdonar a los demás. Porque el que no perdona se encadena al pasado y vive amarrado de ofensas antiguas, añejas, ya podridas del pasado, y vive una vida amargada en el presente. No agrada al Señor, no exhibe la hermosura del Señor Jesucristo, y es un tormento para todo aquel que le rodea. Que el Señor nos libre de amargarnos de esa manera. Y si tú vives de esa manera, lo más seguro que tú no conoces aquel que libremente concede el perdón, al Señor Jesucristo. Oremos. Señor de los cielos, perdónanos por no tener un espíritu perdonador. Venimos a pedirte perdón por nosotros no perdonar como debemos. Perdónanos por no exhibir ese espíritu misericordioso tuyo, manso, amoroso. Ayúdanos, Señor, cuando seamos ofendidos la próxima vez, a sentir compasión para con aquel que nos ofende, a desear que esa persona venga para nosotros libremente concederles el perdón, y que veamos en esa ofensa las grandes ofensas que nosotros contra ti cometemos. Padre, que nosotros demos razón a los demás de venir prontamente a pedirnos perdón por la disposición que perciban en nosotros. Que sea una hermosura lo que se percibe en nuestros hogares. Que no seamos tan pronto en reaccionar, ni tan sensibles, tan egocéntricos y tan amantes de nuestro propio honor. Que sea el honor de Cristo el que busquemos. En Él te lo pedimos. Amén.